En la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional, hemos documentado con informes rigurosos cómo la falta de transparencia en los registros de beneficiarios finales puede entrar a distorsionar el esquema de contrataciones con el Estado. Sin saber con precisión quiénes son las personas naturales detrás de las empresas que ganan licitaciones millonarias, resulta imposible evitar los conflictos de interés, la colusión o el desvío de fondos públicos. Para dimensionar el peligro real de este vacío en Panamá, hoy analizamos la experiencia de Venezuela como un caso de estudio global sobre el impacto devastador que tiene la opacidad en los contratos estatales. Con este propósito, abrimos nuestro segmento El espejo de Venezuela, los esquemas de la gran corrupción, y damos la bienvenida a Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional Venezuela. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Mercedes, la verdad que un honor para nosotros desde el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, tenerte a ti, que eres la líder del capítulo de Transparencia de Venezuela, hoy día trabajando desde el exilio. Me interesa mucho poder contrastar la experiencia que ustedes del capítulo en esas investigaciones tan amplias que han hecho, esa red de trabajo en 7 legislaciones diferentes, para tratar de ubicar y perseguir esa gran corrupción que permitió este entramado entre privados, públicos, ilícitos, a partir de una captura del Estado brutal que se ha dado en Venezuela. ¿Qué rol tiene este asunto de los socios ocultos? De que las estructuras hayan permitido o permitan o favorezcan no saber con quién contrata el Estado, no poder identificar los grupos económicos o quiénes están trabajando con quién. ¿Cómo ha sido el impacto? ¿Y en qué momento tal vez se pudo prevenir y no se previno? Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de contarles esto. Creo que la experiencia de Venezuela se tiene que revisar porque puede ser útil para todos los países de América Latina, no solo para Panamá. De hecho, creo que puede ser importante para otras latitudes, porque también vemos las complejidades de España, Italia, Portugal, etcétera, ¿no? La verdad es que no sabría decir cuándo comenzó, pero sí te puedo decir que desde muy temprano en el gobierno de Hugo Chávez, creo que como él empezó en 1999 realmente, yo creo que ya en el 2004 se empezaron las reformas de la ley de contrataciones. Todas las reformas de esa fecha para acá, que fueron como 6 o 7, fueron reformas que limitaron la información, el acceso a la información. Cada una de esas reformas fue agregando opacidad, fortaleciendo y legalizando, nosotros decíamos legalizando la opacidad, legalizando procesos en donde el secreto se convertía en la norma, en donde al final se eliminaron todo lo que era licitaciones públicas, pero también se pasó a secreto lo que era el Registro Nacional de Contrataciones, que es el registro donde todos los proveedores del Estado tienen o tenían que registrarse, poner todos sus datos, incluyendo beneficiarios finales, tenían que cumplir con una cantidad de parámetros, y allí se iban cargando todos los contratos que las diferentes empresas tenían con el Estado, con los diferentes niveles de gobierno. Por supuesto, era precario, estábamos hablando de hace 25 años, donde esto no era universalmente, la transparencia de las contrataciones no era un issue tan claro como hoy, después de las convenciones de Naciones Unidas, después de la OCDE, después de tantas cosas que han ido cumpliéndose en el mundo. Esa página de registro de proveedores, el registro de contrataciones públicas, dejó de ser público hace rato. Si uno se mete en el Registro Nacional de Contratistas ahora, puedes ver muy poca información, casi ninguna. Lo que hacen los periodistas es que, bueno, se ha bajado la información hace años, entonces se tiene información por otros lados. O sea, es que los periodistas y los investigadores buscan la manera de conseguir la data. Ahora, ¿por qué tanto secreto?
¿por qué los beneficiarios finales, por qué los dueños reales de la empresa no quieren decir que son los dueños reales? Cuando uno dice estas cosas, te dicen, o cuando uno pide, por ejemplo, transparencia en los registros de interés, claro, los registros de bienes. Claro, claro. En las declaraciones de intereses y las declaraciones patrimoniales. Exacto. Bueno, siempre te dicen, no, es que la inseguridad, imagínate que la gente sepa. Bueno, pero entonces que todo el mundo es millonario, que todos los funcionarios públicos tienen tanto dinero que quieren esconder y quieren protegerse de secuestros. La verdad es que es responsabilidad del Estado de la seguridad, o sea que tampoco les corresponde a ellos levantar la bandera de la inseguridad porque ellos son los responsables de la seguridad. Pero a todas luces, cuando uno estudia cualquier caso de corrupción, de gran corrupción en Venezuela, o de ilícitos, de flujos ilícitos o de economías ilícitas donde participan grupos criminales, uno se da cuenta del tamaño de la operación que se montan. No es una sola empresa. Cuando tú ves, bueno, si una empresa contrata con el Estado, pero esa empresa le vende el contrato a otra a los días. Y esa empresa, cuando tú le haces seguimiento, tiene 3 dueños, pero uno de los dueños tiene 3 empresas en Hong Kong, 2 en Islas Vírgenes, 1 en Delaware, otras 2 en Panamá, o sea, montan unas estructuras gigantescas. Con lo cual, aunque a veces parece que sabemos quiénes son los beneficiarios finales, al final te das cuenta de que no, de que hay mucho testaferro, hay mucho puesto nombre, no sé cómo se llama aquí esa figura. Sí, la misma, testaferro. Y te das cuenta que hay un intento de ocultar qué pasa con el contrato, con los beneficios, con los personajes involucrados, porque tienen, por ejemplo, empresas que contratan, que son los familiares del funcionario, primos, tíos, sobrinos, a veces hasta socios, ¿no?, en la empresa. Pero después de allí tratan de, como tienen que lavar el dinero, porque en los casos de corrupción, el crimen organizado, les cuesta de identificar que me gané un contrato y lo tengo que repartir con el funcionario público. ¿Cómo hacen para repartirlo con el funcionario público si eso está prohibido y es ilegal? Entonces tienen que lavar el dinero. Entonces tienen que ocultarlo en una cantidad, a través de una cantidad de procesos financieros, pero también de estructuras empresariales que les permitan ir ocultando. A veces, sobre todo en casos como el venezolano, donde no contamos con la justicia, donde la justicia es parte del problema, es parte de lo que garantiza la impunidad, porque oculta y no investiga ninguno de los casos de gran corrupción, porque está involucrado por personas del alto gobierno, no hay manera de hacer seguimiento. Aunque los investigadores, nuestros equipos, los periodistas, tienen herramientas, tenemos acceso a bases de datos internacionales importantes, llega un momento en que solamente un fiscal puede pedirle a Estados Unidos o le puede pedir a Panamá, o sea, a los gobiernos, a los funcionarios del sistema. A través de asistencias judiciales. Exactamente, rogatorias, exhortos u otras solicitudes de información que le envíen información. Entonces, eso no ocurre en Venezuela. Nosotros que estamos trabajando con una cantidad de casos en el mundo, tenemos relación con más de 15 fiscalías en el mundo. Hay países donde trabajamos con 3, 4 y 5 fiscalías, pues llevan casos de Venezuela importantes. Todos nos dicen lo mismo: Venezuela no responde rogatorias. Entonces, no es solamente que no ayuda a conocer los casos que ocurren en Venezuela fuera para investigarlo, sino que además, al no dar información de los beneficiarios reales, de cómo fue el contrato, de quién lo firmó, de cuánto el monto, impiden que en los otros países también avance la corrupción. Entonces, esto de conocer los beneficiarios finales para nosotros es absolutamente vital. Y yo siempre pregunto, ¿pero por qué no podemos saber quién es el dueño de la emisora de televisión? ¿Por qué no podemos saber quién es el dueño de la carretera, no sé, del edificio, de la empresa que hace el catering para una fiesta? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que una empresa que contrata con el Estado o que brinda un servicio público, como los medios de comunicación, uno no pueda saber quién es el dueño real? La verdad es que en Europa se ha ido avanzando con mucha dificultad.
perdona que me extienda, pero me parece que esto es un dato muy importante. El Consejo de Europa, el Parlamento Europeo había aprobado una ley fantástica donde se obligaba a la publicación de los beneficiarios finales, pero un bufete de Londres logró, con una denuncia ante el Tribunal de Europa, parar esa ley. Ahora, ¿quién estaba detrás de ese bufete que logró parar una ley en el Tribunal de Europa? Una ley de transparencia. Bueno, gracias al trabajo de Transparencia Internacional, la verdad, nosotros desde aquí pues, decíamos que bueno y denle, pero el trabajo lo hizo la Secretaría, fundamentalmente la Secretaría de Transparencia desde Berlín, y otras organizaciones lograron revertir parcialmente el obstáculo que implicaba el tribunal, y hoy día hay acceso en la mayoría de los países. O sea, es una obligación, sin embargo hace falta el reglamentarlo en cada uno de los países. Y uno de los límites que también estamos viendo es que los países están haciendo reglamentos en donde exigen la justificación de para qué quieres la información. De para qué quieres la información. Entonces, bueno, pero quiero decir, Europa ya va avanzando ahí poco a poco, y en Europa es que lo que pasa es que el tema de privacidad es superior al acceso a la información. Ahí estamos los que luchamos contra la información, contra la corrupción. Tenemos también que luchar contra todos estos esfuerzos por ocultar por el tema de privacidad. Claro. Nosotros obviamente estamos de acuerdo con defender la privacidad de la vida personal de la gente, pero los funcionarios públicos son otra cosa, por cierto, ¿no? Pero la operación económica y todo el impacto que tiene la corrupción y el crimen organizado en las democracias, en las instituciones que tienen que ser garantes de derechos, en la calidad de vida de los ciudadanos, es tan importante que ese tema se ha vuelto fundamental en la lucha de nosotras. Claro, y en ese sentido pareciera que los marcos legales van un poco más a favorecer cómo se puede proteger el anonimato comercial versus cómo se puede preservar mejor el interés ciudadano. Esa suele ser la tensión a nivel internacional. Lo que usted plantea pareciera que usted dice, no debe ser un dilema, ¿qué debe privar? ¿No? Claro, en el interés del colectivo, en el interés del país, digamos, el país de las instituciones públicas, pensando que se deben, los abogados siempre lo dicen perfectamente, eso de limitar al Estado porque tiene mucho poder, y que él sea el ciudadano, el dueño de la información, debería ser así. En nuestros países la verdad es que nos cuesta mucho. Han habido algunos pasos, ¿no? Por ejemplo, desde hace años, y aquí también en Panamá, nos consta que se ha tecnificado, pues se le ha metido tecnología a los beneficiarios finales en las unidades de inteligencia financiera. Sí, y la incorporación de los registros, sí. Y efectivamente el trabajo de las unidades de inteligencia financiera. Pero me parece interesante, bueno, todo lo que dice me parece interesante, pero creo que se abre la puerta, la coyuntura a entender cómo entonces se logra limitar ese poder del Estado a través de poder efectivamente conseguir la información que es de interés público, y que en el caso del uso de los fondos públicos además tiene un imperativo de rendición de cuentas, que cuando se ocultan los beneficiarios finales no se puede tener garantía de que efectivamente se dio. En la experiencia que has visto, no solamente, bueno, lo vivido en Venezuela, pero por tu extenso trabajo en toda la región y en otras regiones, ¿qué has visto que sea más efectivo desde la sociedad civil y desde el propio periodismo de investigación para poder lograr mayor apertura o lograr apertura en esa información, que es esencial a la rendición de cuentas? Bueno, formalmente no hemos visto mucho apertura por parte de esa relación entre el secreto de la justicia y garantizar que el proceso de investigación, el secreto sumarial. Tú que eres abogado sabes cómo se llaman esas cosas. Sí, el secreto del sumario, así mismo se llama. Así mismo se llama. Ella es abogada honoraria ya. Pero, y que la investigación no se vea sometida a otros intereses, ¿no? Siempre hay una tensión también, hablando de tensiones, ¿no?, entre
la necesidad de hacer público para apoyar con más información, para hacer seguimiento, para el monitoreo ciudadano. Pero por otro lado está que la investigación tiene que tener una rigurosidad para que no entre información indebida, para que no se cambie la información que se está investigando. Bueno, para todo lo que estamos, para que los malos no se huyan o no saquen el dinero donde lo tienen, ¿no? Todos esos procesos complejos. En esa tensión nosotros creemos que falta la definición de qué es necesariamente privado y secreto en los procesos judiciales y qué no. Uh-huh. Porque lo que nosotros vemos es que entonces todo es secreto. Uh-huh. Pero entonces tú dices, bueno, pero dígame si tiene un caso abierto sobre este tema. Eso es secreto. Pero ¿cómo va a decir que es secreto? Para entonces, ¿quién sabe cuántos casos hay sobre ese tema? O sea, ¿cómo la ciudadanía puede colaborar realmente? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en los casos de gran corrupción o de crimen organizado, en donde estamos hablando de grupos muy poderosos, redes internacionales que tienen más dinero que los sistemas de justicia a veces, ¿verdad? A veces que los propios gobiernos. A veces que los países chicos. Sí, cómo no. ¿Cómo hacemos para evitar que ese poder controle la justicia o medie la justicia o impida que avance? Nosotros hemos visto cantidad de casos que se han cerrado porque hacen tan complejo todo el proceso y estos personajes tienen bufetes y abogados internacionales de un calibre impresionante. Yo recuerdo una vez una expresidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, uh-huh, que yo le consultaba por un caso de una señora que entró en Argentina con 92.000 euros en efectivo, cuando todo el mundo sabe que no se puede entrar a ninguna parte con más de $10.000, correcto, ¿verdad? En efectivo. Y entonces esta señora decía que bueno, que es que ella lo llevaba porque se iba después a Europa para visitar a sus nietos, pero ¿por qué se lo lleva en efectivo? Uh-huh. O sea, por favor. El caso es que yo le preguntaba a Delia, ella es argentina, entonces le preguntaba a Delia, ¿qué sabes tú de este caso? ¿Qué nos recomiendas? Porque la señora era venezolana. Y Delia me dijo, ¿quiénes son los abogados? Yo le dije, averigüé y le dije, me dice, van a quedar libres, olvídate. O sea, el poder de la justicia, yo lo decía hoy en un evento, la justicia está en minusvalía frente al poder de estas redes criminales. Por eso, la transparencia, los beneficiarios finales, que los ciudadanos podamos hacer seguimiento, que haya investigación seria de organizaciones de la sociedad civil, del periodismo de investigación serio, es vital, porque es la manera que también la justicia tiene para protegerse. Nosotros sabemos que hay mucho fiscal y mucho tribunal, mucho juez que se siente intimidado ante ese poder. Uh-huh. Le vienen bufetes que son mucho más poderosos que su fiscal o que su tribunal. Y saberse apoyado por la sociedad civil, saber que los periodistas lo van a publicar, saber que van a tener a la sociedad civil allí detrás, les da ánimo y les da fortaleza para enfrentar estos casos difíciles. Y es que hay algo curioso escuchándola, porque cuando en Panamá que estamos luchando contra la resistencia institucional para abrir precisamente esta data al ojo público, decimos, bueno, pero es que siempre pensamos resistencia institucional viene de las instituciones propias del Estado, o sea, del poder formal del Estado. Pero también, y es cierto con lo que usted acaba de mencionar, hay una resistencia institucional de todo el aparato, pareciera, que está en toda esta cadena de, como quien dice, de actores, incluyendo la parte corporativa y la parte privada. Y yo creo que también algo que tratamos de hacer con el trabajo desde la Fundación es desmitificar esa parte, que solamente estando, abriendo la información, se favorece los ciudadanos, pues, que no tenemos empresas y que no tenemos nada. No, es que se favorecen todas las otras de empresas y todo el ecosistema en la medida que la cancha de verdad esté nivelada para todas las empresas, porque muchas compiten sin saberlo en desigualdad de condiciones. Totalmente. Se abren licitaciones públicas ya con nombre y apellido. Claro. ¿Y qué recurso tiene el que tiene derecho, como un buen empresario, a participar de las contrataciones, ¿no? Y pareciera que
ese trabajo interconectado que se hace desde la sociedad civil. Estamos viendo muchos esfuerzos periodísticos también. En Panamá han salido muchas investigaciones de estas redes periodísticas que van destapando estos escándalos de gran corrupción, porque ya no podemos hablar de esquemas meramente nacionales. Estamos hablando de que estos son esquemas ya regionales o globales inclusive, y pareciera que tenemos que ir más allá de la cooperación meramente judicial, formal, y encaminarnos más a ese apoyo interconectado que podemos hacer desde sociedad civil y con periodismo de datos, ¿no? Totalmente. Eso en realidad, pareciera que hay varios caminos que se cruzan que antes se consideraban que eran como carriles paralelos. Es cierto. Porque una cosa era lo que se hablaba o lo que se luchaba desde el punto de vista de los flujos ilícitos internacionales o el blanqueo de capitales a nivel internacional. Y cuando, con la recomendación 24 de Gafi, por ejemplo, que de registro de beneficiarios finales, la idea era poder tener información para esas grandes investigaciones de dinero transnacional que se movía. Eso parecía un carril, mientras que el carril que tiene que ver con la corrupción en un sistema o en un gobierno en un país X, que tiene que ver con las contrataciones públicas, iba en otro carril. Y en otro carril estaba el tema del crimen organizado y cómo mueven esos fondos transnacionales. Y acá en el primer carril, además, estaba la movida de fondos que tiene que ver con la evasión de impuestos, ¿no? Que de alguna manera se ve quizás como menos malos. Son menos malos. Son menos malos, es decir. Entonces, esas tres cosas que tenía que ver, que se favorece con la opacidad de los beneficiarios finales, han ido confluyendo a este tema de la sinergia criminal, porque hoy día no podemos negarnos a la realidad de que en la región hay países que están completamente penetrados y otros que están comenzando a ser penetrados precisamente con el crimen organizado entrando a tratar de cooptar las contrataciones públicas, por un lado. Así que ahí hay una vertiente que se cruza. Hoy día todo ese dinero, los tres momentos de la corrupción, de la gran corrupción, cuando se produce el acto de corrupción, que es el primer momento, el segundo cuando se esconde el dinero y el tercero cuando se gasta, cuando ese corrupto lo va a disfrutar. Normalmente ahí entramos a las grandes cosas de lujo. Todo confluye en lugares que antes se consideraban separados pero ahora se cruzan, y en medio de todo eso, perdón que me explayó un poquito, en medio de todo eso, la experiencia de ustedes es particularmente valiosa porque ustedes han visto esos tres caminos cruzados. Tal cual. El Estado convertido en los privados por el medio. ¿Cómo ha sido la observación, el desgranar esa experiencia, todo el trabajo de investigación que ustedes han hecho? Sí. Bueno, el titular es que nosotros encontramos que la relación entre, o sea, el Estado el Estado venezolano no es ajeno a los ilícitos. Uh-huh. El alto gobierno participa de varios ilícitos, pero sobre todo se ha reconstruido desde hace muchísimos años para proteger y hasta dirigir las actividades más importantes de los ilícitos y del crimen organizado. Pero quiero empezar diciendo algo. La gente cuando habla de crimen organizado, yo no sé si está pensando en mafias, donde había un gángster que entonces mandaba para abajo, entonces se moría el gángster y subía el hijo o el otro, no sé cuánto. O piensa que son los malandros, bueno, en Venezuela los malandros en la calle, que venden droga. Bueno, resulta que ninguna de esas cosas hoy las podemos considerar así. Por un lado, porque actualmente las operaciones del crimen organizado son redes complejísimas, transnacionales. Nadie puede pensar que el narcotráfico, contrabando de armas, de oro, de otras cosas, solamente ocurre en Venezuela o solamente ocurre en Panamá. No.
Allí hay el vendedor, el comprador, el productor, el intermediario, el banquero, el auditor que le abre las empresas en otras partes, el transportista. O sea, son una cantidad de actores complejos que ya han desarrollado operaciones previas o de corrupción o de crimen organizado, pero que de todas, tanto el crimen organizado importante que tiene que ver con los grandes ilícitos como la gran corrupción, tiene que haber participación de actores del Estado. No existe de otra manera. Claro. Y en Venezuela eso era lineal. Nosotros desde el 2019, desde el 2020 estamos diciendo, con la pandemia y todo esto, estábamos diciendo que hay una relación simbiótica entre el Estado y el crimen organizado en Venezuela. Y esa relación seguramente se da en muchos gobiernos, pero en diferentes países y estados, pero en diferentes niveles. Y eso es una consideración que creo que es muy importante de destacar, y que es muy importante que podamos identificar, bueno, mi país en qué nivel está de esa relación simbiótica, o cómo empiezan a ser las relaciones, ¿no?, entre esos actores. Y no dejar pasar que haya un actor parece que tiene un grupo de empresas, o que no sabemos sus conflictos de interés porque no los publica, y no sabemos si es dueño o no. Se dice que el dueño real de esta empresa siempre escuchamos esas cosas, ¿no? Esas cosas no se pueden dejar pasar en un país que entiende que la democracia requiere de que todas esas cosas dejen de ocurrir, y de que los ciudadanos tengamos tranquilidad y confianza en que los que están tomando la decisión sobre lo público están pensando en el país, en los ciudadanos, y no en ellos en persona, ¿no? Pero además, porque ha pasado otra cosa. Antes por ejemplo, los narcotraficantes, uno siempre piensa, yo no sé ustedes, pero yo pienso en narcotraficante y veo a Pablo Escobar. Pues Pablo Escobar se murió. Ahora tenemos a los hijos de los Pablos Escobar que fueron a Harvard, fueron a Cornell, o sea, tienen dinero para estudiar y vivir donde les dé la gana, y tienen entonces la tecnología para montar estructuras complejas empresariales con unas fachadas maravillosas de licitud, pero que cuando uno va a Gafi, yo que tú lo nombraste, y ves los sujetos obligados, que es una larguísima lista donde están una cantidad de sectores de juego. Ahora con el mundial, yo no quiero meterme con el mundial porque la gente sé que es muy sensible, pero en la FIFA misma estaba involucrada quienes son los dueños de los equipos en Venezuela. Los dueños de los equipos de béisbol, basquetbol y béisbol. Nosotros sacamos 3 informes sobre eso. Hay un porcentaje importante que tienen que ver con actores del alto gobierno, con grandes importantes casos de corrupción. Y así los casinos, los eventos. A nosotros nos encanta ir para el evento. Yo muero por un concierto, a nosotros también, ¿verdad? Sí, nos encanta cantar y todo, y bailar así y todo. es. Pero detrás de esos eventos tiene que haber unos sistemas de control del lavado. Claro. Entonces, bueno. Creo que lo que me viene a la mente en este momento sería entender entonces por qué cada cosa que va acercando a la opacidad en realidad está abriendo el camino a esto. Totalmente. Y en nuestros sistemas, cada cosa que va acercándose más a la transparencia puede convertirse, ojalá, en una herramienta de prevención. Prevención, confianza, democracia, igualdad ante la ley. O sea, que no venga un señor y que es más igual que yo ante la ley. Porque es que hay unos que tienen más dinero, más poder, más relación con el Estado, entonces son mejores, ¿no? No, pues yo tengo un enchufe, en Venezuela se dice enchufe, o sea que... Un contacto, una conexión, palanca también. Antes se decía, ahora es enchufe, no sé por qué se le cambió el nombre en venezolano normal. Pero eso lo que hace es que hay privilegios. Claro. Y cuando uno ve un privilegio, uno tiene que dudar, bueno, ¿por qué tú tienes un privilegio? Porque tú tienes más derecho. Tú que hablabas de las contrataciones, las licitaciones se definen para que las gane. O sea, yo voy a contratar a una señora que tiene una camisa verde y abajo una camisa blanca y unos zarcillos dorados. ¿Quién es? Exacto. Olga. Entonces la única que puede participar es Olga. Bueno, Transparencia Internacional en ese tema tiene una propuesta que me parece genial, que es publicar los prepliegos. Antes de publicar el pliego, que ya está definido,
las características del servicio, obra, contratación que se requiere, que se publique el prepliego. Y ahí hemos encontrado cosas maravillosas. Yo hace años, cuando todavía se hacían estas cosas, se podían hacer programas de prevención en Venezuela, trabajábamos con muchos municipios. Y había un alcalde fantástico, es uno de los mejores alcaldes, Julio Castillo se llama, en Valencia, en un municipio de Naguanagua de Venezuela, que él me decía, pero es que si si hacemos licitación, nadie se postula, ahí nadie, quedan vacíos, entonces uno tiene que después llamar a la gente para que se postule y nadie quiere. Y yo, eso es imposible. O sea, los comerciantes quieren ganar dinero, o sea, ¿para qué tienes una empresa? Y resulta, le digo, ¿pero qué les pides? No, nada. Pero enséñame. Entonces le decía, para contratar a una empresa de seguro, tenía que tener una oficina en Naguanagua. Y yo, ¿pero para qué tú quieres que tengan la oficina en Naguanagua? Entonces, o a veces lo haces porque quieres hacerlo demasiado bien, porque quiero que tenga una oficina para que quede en Naguanagua y entonces, ¿sabes? En el municipio y entonces beneficia el municipio. No lo puedes tener todo. Eso es como cuando uno quiere buscar un novio. O sea, no va a ser perfecto, confórmate con lo mínimo. Ahora, ¿cuál es tu raya mínima? ¿Verdad? Entonces, que no haya conflictos de interés, que se esté pidiendo lo que realmente necesitas de ese servicio. Claro. Entonces, los prepliegos que hace, que cuando tú publicas el prepliego, viene la otra empresa que se ve que está afuera, y dice, oye, pero ¿por qué tú pones que tenga que tener una oficina en Naguanagua si mi servicio es mejor? Si yo le puedo dar a mejor precio. Sí, o sea, entonces allí se empieza a ver a quién estoy beneficiando, a veces sin querer, y a veces hay que pensar mal. Discúlpenme, pero desde este lado de la vida, desde la sociedad civil, uno tiene que pensar mal. Déjame ver quién está detrás. Déjame ver por qué pusieron eso allí. Y que me confirmen que lo están haciendo bien. Y por supuesto, en Venezuela decimos que estamos picados de culebra ya. No me va a venir a picar nadie, pero ya yo estoy picado, ya no confío en nadie. Verificación, yo como Santo Tomás, ver para creer. Yo creo que, bueno, ha sido extremadamente ilustrador y entender, creo que la gran tarea y está pendiente de entender cómo será, es lograr caminar hacia atrás esta captura del Estado en Venezuela para lograr tener entonces un sistema que de verdad comience a garantizar que no todo se otorgue por privilegios. El tema de los privilegios y el tema de cómo cruza Panamá, sé por ocasiones anteriores en que hemos conversado sobre esto y en presentaciones que he visto de Transparencia Venezuela, en el tema de lavado de activos transnacionales hay una conexión con Panamá muy fuerte importante. En múltiples casos. No quiero aventurar el número, pero recuerdo un número muy alto de los casos que han investigado ustedes y que en algún punto pasa por Panamá. La pregunta que no quisiera que termináramos el segmento sin hacerte es, desde esa perspectiva y tu experiencia regional, ¿por qué es tan vital para la seguridad financiera de toda la región que Panamá fortalezca y abra la transparencia, especialmente de sus registros de beneficiarios finales en las contrataciones del Estado? Mira, no voy a decir el número también, pero puedo decir, cerca del 80% de los casos de corrupción hay algún actor o varios, y en muchos casos casi múltiples, todos tienen un pie en Panamá, o porque tienen una empresa, o porque tienen varias empresas, o porque sirvieron para canalizar algunos fondos en algunos momentos para Venezuela, pero yo estoy segura que para toda América Latina y quizás para todo el mundo, porque ahora estamos viendo los casos hasta de Zapatero en España. Exacto. Nosotros necesitamos que Panamá le vaya bien en temas de transparencia. Nosotros necesitamos que Panamá sea más transparente, que fortalezca su sistema de rendición de cuentas y de transparencia y que confíe en que ese es el camino. Que eso le va a hacer bien a Panamá y Panamá le va a hacer un favor gigantesco a la lucha contra la corrupción, a la protección de lo público, a la sanidad hasta mental de toda América Latina.
Yo creo que ese trabajo Panamá le haría un gran favor a todo el sistema democrático de América Latina si pasa a transparentar los beneficiarios finales. Si pudiéramos ver la película, se destaparía una cantidad de información que sanearía las instituciones de Venezuela y de América Latina. Y quiero terminar contándote, que no les he contado, por supuesto nosotros siempre pensando en el futuro y que nos va a ir bien. Ya estamos diseñando una agencia de contrataciones públicas para el país. Ah, qué maravilla. Genial. Con Samuel Rota. Ah, qué bien. ¿Verdad? Experto peruano, Sí, compañero nuestro. exdirector de Transparencia Perú. Y es una agencia que va a ser nacional, que tiene todos los criterios internacionales. Hemos estado revisando las experiencias de Prosorro de Ucrania, de Georgia, de República Dominicana, otro aliado nuestro, otro amigo nuestro de Transparencia que lo desarrolló en República Dominicana, y de otros países, y donde hay varias cosas claves, por supuesto, la transparencia de beneficiario final, la prohibición de cláusulas de confidencialidad, por ejemplo. Claro. Es que en las contrataciones públicas, y ese es el gran punto donde no debería haber una atención para la ley, en que una cosa es el empresario que trabaja en el mundo de lo privado, y otra cosa es una vez tú te aventuras a querer ser contratista del Estado, te debes a un estándar más alto donde vas a tener que transparentar porque estás trabajando con los fondos que son de todos. Pero es más seguro para ellos. Y más seguro para los ellos. empresarios que lo quieren hacer bien, es más seguro. Porque hay una gran cantidad de contrataciones, de obras, servicios, que no se tienen que licitar. Que todo lo que es homologable, que es la mayoría de las contrataciones, ¿verdad? Eso pues se tienen que poner a disposición de la gente, se tienen que registrar. El proceso es de registro muy sencillo. Utilizar inteligencia artificial para todo. Nosotros ya no podemos hacer nada sin considerar inteligencia artificial. Sí. En donde todo lo que sea homologable esté allí, haya renglones de calidad, de precios, una oferta de todos los que brindan esos servicios en el país o afuera, pero que se registren. Y después las cosas que sean especiales, voy a mandarse un túnel en no sé dónde. Bueno, eso sí pertenece entonces al Ministerio de Transporte y Vías, o como se llame, pero con los parámetros y los criterios de la agencia de contrataciones, con amplísima rendición de cuentas y con mucha participación ciudadana. Entonces estamos soñando con poder construir esa nueva Venezuela, y contamos de verdad, yo siempre te lo digo, ¿verdad? Contamos y necesitamos que Panamá sea más transparente. Claro, porque al final los datos están ahí, los estándares internacionales están ahí, a los que Panamá voluntariamente se ha sometido, y asimismo están los vacíos legales, los incumplimientos normativos, ¿no? Y la importancia, yo creo que nos quedamos con eso, la importancia de identificar esas señales tempranas que nos está dando el sistema panameño. Identificar las señales tempranas, luz amarilla, cuidado y nos llega la luz roja, ¿no? Y pues evitar esas excusas vacías también de las que usted hablaba, que se interponen en el camino de una transparencia real y no una simulación de transparencia que siempre hablamos que vivimos, y resistir esa tendencia que lastimosamente se siente cada vez más global hacia la opacidad. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer sigue siendo un trabajo de resistencia a eso y de apostar que siempre la transparencia es lo que va a traer mayores beneficios para todos los ciudadanos de todos nuestros países. Así es que pues con esto agradecemos muchísimo a Mercedes de Freitas y expresamos por supuesto nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y por su lucha con la democracia y recuperar la democracia de su país. Y pues los invitamos a todas y todos a ver nuestra página web www.libertadciudadana.org, donde están los informes técnicos que detallan todo este tema de beneficiarios finales en las contrataciones públicas, disponibles para descarga y consulta en nuestro sitio web.